Buenos días para todos, queridos compañeros de milicia, caballeros, qué gusto poder saludarles de vuelta por acá. Nos encontramos en nuestra serie de las letras rojas, la serie que tiene como intención revisar la actitud, el carácter, las palabras, en las palabras del Mesías, la actitud del varón perfecto, el carácter del varón perfecto y compararnos con él. Como siempre digo, probablemente vamos a quedar reprobados, probablemente quedaremos por debajo de esta cualidad, de este carácter del varón perfecto. Sin embargo, nuestra intención, nuestro deseo y nuestro objetivo es buscar en verdad llegar a parecernos cada día más al varón perfecto. Si les pidiera un favor, ese favor sería que al final de este día puedan ustedes preguntar cómo es que trabajaron hoy para acercarse cada vez más a esa estatura. ¿Qué es que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿En qué trabajamos? ¿Dónde nos concentramos? ¿Qué leímos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué estudiamos con la intención de parecernos al Mesías? ¿De acuerdo? Y el día de hoy vamos a analizar exactamente una actitud bien interesante que el Mesías habla acerca de los más pequeños. ¿De acuerdo? Les quiero pedir que vayamos por favor todos juntos a Mateo capítulo 18. Ahí es donde nos encontramos todavía. Seguimos analizando esta actitud y todo resultó por causa de que los discípulos le preguntaron al Mesías, Señor, capítulo 18 y versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron al Mesías y todo esto desató un muy buen discurso del Mesías cuando alguien le preguntó, ¿quién será mayor en el reino de los cielos? Y les contestó el Mesías, poniendo, dice el versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vimos que esa tenía una aplicación dual, ¿de acuerdo? No solamente se refiere a la idea de un niño como humilde, un niño como alguien con una mentalidad muchísimo más genuina, transparente, más orgánica, por supuesto, no tan dañada por este mundo y sus afanes. No solo se refiere a él, sino también se refiere a los que son más nuevos en la fe, los que son más nuevos, los que están comenzando por el principio, los que están arrancando con el conocimiento de la palabra. Dice, y cualquiera que haga tropezar, versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, y habíamos analizado ese tema de por qué es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y dijimos que eso era justamente lo contrario a ser siervos del Señor, el ser fuente de tropiezo para las personas, para los más inocentes, para los más recientes. Dice, ay de aquel hombre. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, dice, ser echado en el horno, en el fuego, perdón, eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y ahora sí el versículo 10 donde vamos justamente hoy dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es, perdón, la voluntad de mi Padre, dice que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y hoy vamos a analizar exactamente esa cualidad del Mesías al entender cuál era el Evangelio de Cristo.
¿De acuerdo? Vamos a ir por una parte que definitivamente necesitamos tener bien clara y bien presente, en especial para las personas que tienen más tiempo estudiando todo esto, con la intención de formar una correcta y sana doctrina con respecto al Evangelio de Cristo. Estoy seguro que vamos a aprender cosas muy interesantes el día de hoy. ¿De acuerdo? Empiece diciendo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? Fíjense nada más esta idea, lo que está mencionando acá, comenta que los pequeños tienen como si fueras, están a cargo, aparentemente, de un ángel. Y dice acá el versículo, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Fíjate lo que está diciendo, que está en los cielos. Cuidado, dice el versículo número 10, cuidado y no menospreciéis a uno de estos pequeños. Hay que recordar que por supuesto se refiere de forma literal al pequeño que había puesto enfrente en esta conversación, ¿de acuerdo? Sin embargo, también hace referencia a las personas que tienen la actitud de, los más pequeños niños, la actitud de humildad. Hay que recordar que en esta ocasión estábamos hablando que exactamente los pequeños hacen referencia a aquellos que son humildes. Lo subrayamos en el versículo número 4. Cualquiera que se humille como este pequeño, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque los humildes delante del Señor tienen el cuidado de sus mensajeros. Y esto puede aplicar incluso para quienes, para nosotros mismos, para los que estamos aquí, incluso los adultos, pues. Ya sabemos que la analogía de los niños es exactamente también eso, una analogía, ¿de acuerdo? Entendamos la analogía que nos está mostrando que hace referencia a los que son humildes, como ese niño, ¿sí? ¿Por qué esos humildes tienen, está bien interesante esto, mucha atención, por favor? ¿Por qué esas personas con humildad, y aquí yo estoy seguro que les van a dar ganas de trabajar más en esta cualidad de carácter? ¿Por qué los humildes están a cargo de los mensajeros del Señor? Porque el mismo versículo 4 nos lo menciona. Presten atención al 4. Fíjense nada más, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué esos humildes llevan guaruras, llevan guardias? Porque llevan una guardia celestial, porque es de los mayores en el reino de los cielos. Si lo pudiéramos entender, es la idea de lo que los discípulos buscaban. Lo que los discípulos buscaban era ser mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, pensaban en cómo es que ellos podían ser por sus propios méritos. La cosa graciosa de esto es que para el reino de los cielos, para ser alguien, es primero necesario servir. Para estar en una posición de altura, primero es necesario, negarse a sí mismo. Para ser en el reino, primero, para ser arriba en el reino, primero hay que bajar. Y el ejemplo claro de esto lo aprendimos cuando estuvimos analizando el tema de los poderes del Espíritu. Y uno de los poderes que el Señor nos otorgó es el poder de humillarse. Y el Mesías lo mostró. ¿Qué tanto hay que humillarnos? Esa respuesta es muy fácil. Ustedes se deberían de poder acordar fácilmente. Es bien sencillo. ¿Qué tanto hay que humillarnos? Hasta lavar los pies. Hasta tener la capacidad, el deseo y la fuerza de poder lavar los pies. ¿Sí? Literal ese, sí, puede ser literal. Es una práctica que se utiliza muchísimo por allá de Pesaj, ¿de acuerdo? Ahora que venga marzo otra vez en Pesaj, se utiliza mucho en la costumbre judía lavar los pies. Pero por favor vuelvan a utilizar la analogía. ¿Qué es lavar los pies? A ver si se acuerdan, por favor. Exacto, dice Javier. Lavar los pies nos da ángel de la guarda, para que se entienda fácilmente. Lavar los pies nos da el ángel de la guarda. Porque pues es lo que está diciendo acá, que los más pequeños, que son los humildes, tienen ángel de la guarda. Y dice, cuidado y los trates mal.
porque ellos tienen un ángel asignado que está frente a mi Padre todo el tiempo. Y ahora sí te preocupas, no, ay, en la torre no voy a ser este elegido del Señor, ¿sí? Ejemplos, vamos a analizar esto. Ejemplos de personas que vivían con un ángel de la guarda. Esto se va a poner interesante y ahora nos vamos a ir a la parte que más nos interesa. Pero les preguntaba antes de ir para allá, ¿qué es lavar los pies? No en la forma literal. ¿De qué trata la analogía de lavar los pies? Vamos a ver si se acuerdan. Estaba Jesús, lava los pies de sus discípulos, y hay alguien que le dice que no. Y dice, no me lavarás los pies. Y Jesús le da la respuesta de la analogía. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De qué estamos hablando? A ver, vamos a ver en el chat. Mostrar nuestra humildad, sí, exactamente, pero ¿qué implica lavar los pies? Además de mostrar nuestra humildad en la parte del lavamiento, nuestro caminar cerca, muy cerca. ¿Se acuerdan de qué personaje es? ¿Cuál personaje le dice a Jesús, no, tú no me lavarás los pies? Imposible. Exactamente, mi querido Luis Ángel. Pedro le dice, tú no me lavarás los pies. Y le dice, oh, es necesario que te lave los pies. Si no te lavara los pies, ¿qué le dice? No tendrás parte conmigo. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Bueno, si me vas a lavar, lávame todo, Señor, todo completo, lávame, Padre, porque entonces... ¿Y qué le dice? Oh, pues, ¿cómo eres, pez? O sea, imagínate si pudiéramos escuchar a Jesús ¿cómo eres, Pedro? Ah, o sea, tú no entiendes, siempre quieres meterte, o sea, déjate, pues. ¿Y qué le contesta a Jesús? Le dice, solo de los pies estás sucio. Solo tu caminar es lo que necesitas rectificar. Dice, ya te he lavado por completo. Le dice, ya estás lavado. Solo son los pies lo que hace falta. Ahora les hago una pregunta. ¿El lavamiento de pies o el lavamiento en general, qué implica? Redención. Ya te he redimido. ¿Sí? Entonces, si el Señor nos manda, mi querido José Luis, Cosmo, Agustín, si el Señor nos manda a lavar los pies, porque también dice eso, ustedes también lo van a hacer. Y si Él lo estaba haciendo en formato o en la analogía de redención, es decir, ya te voy a mostrar esta redención, ¿cuál es tu labor, la tuya y la mía, a la hora de escuchar esto que estamos diciendo de también estamos designados para lavar los pies? ¿Qué implica que si a nosotros el Mesías nos lavó los pies o a los discípulos les lava los pies en forma de redención, tú y yo estamos designados a lo mismo, a llevar el lavamiento de pies? Y si no es literal, que sea de la forma correcta, implicar redimir a otros, traer redención a otros. Y alguien puede decir, no, no, la redención es del Mesías, eso no me corresponde a mí. Ok, pregúntenle a vos que redimió a Ruth. ¿Cierto o no es cierto? Y la redimió y utilizó las herramientas que tenía con tal de poder llevarle bienestar, bendición, provisión, prosperidad a Ruth. Les hago una pregunta, ¿es muy diferente en la actualidad hacer eso con las personas? Amar a las personas, llevarles redención, ser luz para alumbrar, ser sal para sazonar, hacerles saber que su perdón, que su pecado ha sido ya perdonado, hacerles reconocer todo eso. No, 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 exactamente es a lo que estamos enviados. Eso te da una posición. Y como dice Javier, te da un ángel de la guarda, mi dulce compañía, que no te desampara ni de noche ni de día. Con Dios te acuestas y con Dios te levantas. Imagínate nomás eso. ¿Cómo me gané eso? Bueno, además no es feria, o sea, no, esto no es premio de feria, no te lo vas a ganar, ¿sí? Porque la humildad no la puedes fingir. Imagínate eso. Finge humildad y vas a ver cómo te vas a ver bien orgullosote. Vas a traerte un ego, mira, ¡pua! Hasta arriba. La humildad no se puede fingir, ¿sí? Cuando escuchas que alguien diga, yo soy bien humilde, de verdad, lo está fingiendo. La humildad ni siquiera se habla, la humildad es una cosa que se da porque el Señor trabaja en tu corazón, ¿sí? Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo acá? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí?
Vengo a reconocer que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Limpiarnos de nuestras acciones terrenales y recibir las suyas que son celestiales para ponerlas por obra en el mundo, tal cual como dice Luis Ángel en el chat. Punto. Ahí está. El Señor nos da de su aliento. El Señor nos da su poder. El Señor nos regala su humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo vamos a aprender eso si no convivimos con Él? La única forma en la que puedes aprender del gran maestro es conviviendo con Él. ¿Cómo convivo con Él? Ese ya se lo saben, cerrada la puerta, entra a tu habitación que está, dice, y ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ahí está el caminito, ahí está el caminito. Ora a tu Padre, aprende la humildad de Él, vive en esa humildad, vas a ser el mayor en el reino de los cielos. Está bien extraña esta paradoja, mi querido José Luis, mi querido Javier. Entre más dejas de ser tú y más es él, mayor ganancia hay. El problema es que en el mundo eso no gana dinero, eso no tiene buen marketing, eso no es bien visto. Aquí que te dicen, por supuesto, entre más eres, entre más te esfuerzas, entre más logras, pues más vas a estar en la posición de altura. ¿Qué se requiere para ser un político? Ser popular, ir a la calle, tener buena atracción, buena atractividad con el público, con el pueblo, y otra vez, y prometer y hacer mérito. Bueno, con el Señor no necesitas nada de eso. Con el Señor no funciona así, ¿sí? Porque no es por obras, ya se lo saben eso, no es por obras. Se requiere convivir con Él para que Él crezca y como dice Javier, yo mengüe. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Gálatas? Perdón, Gálatas, no, Oseas, cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ya lo hemos dicho acá, no solo le faltó conocimiento de entender, conocimiento de saberlo, de esta parte intelectual, no solo se refería a eso. El pueblo del Señor, que Dios caballero, no solo pereció porque le faltó conocimiento del Señor, no. La palabra que aparece incluye también la palabra de conocer en relación. Lo hemos platicado antes y este versículo también hace referencia a mi pueblo pereció porque le faltó conocerme. El pueblo de Israel pereció porque no conocía al Señor. Necesitamos convivir con Él si queremos conocerle. Y como hombres de verdad es no negociable la oración. Necesitamos de verdad la oración para conocerle. Necesitamos orar para estar cerquita de Él. Y cuando estamos cerquita del buen pastor, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a diferenciar su voz, aprendemos a serle fiel, aprendemos su carácter, aprendemos sus cualidades. Exponte, escucha esto, exponte a la voz del buen pastor. Acércate al buen pastor. Es la única forma en la que vas a aprender a conocerle, en la que vas a poder ser como Él. Así como lo que estamos haciendo ahora, exponte a sus palabras. Mira, si no puedes orar de verdad en el día, escucha uno de estos audios de toda esta serie de las letras rojas. Te prometo que te van a confrontar, te van a dar unos puñetazos en el ego muy buenos. Porque exponerte a la voz del buen pastor definitivamente es una cosa que necesitas, pues. Y la voz del buen pastor incluye, en verdad, hacerte saber que te ama, que anhela estar contigo, pero también que hay áreas de tu vida que necesitas cambiar. Y te va a confrontar, porque así es el buen pastor. Y dice, cuidado, versículo 10 otra vez, cuidado, que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, les dice, cuidado, traen guardia celestial, y ellos tienen acceso directo a mi Padre. ¿Sí? Y dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo acá. En otro versículo, en esta misma sección, de esta misma
perdón, en otro evangelio, en este mismo versículo, hace referencia a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí solamente menciona para salvar lo que se había perdido, ¿sí? Antes de cerrar con esto, porque les había dejado una pregunta pendiente, es personajes que iban con una guardia celestial todo el tiempo, prácticamente todos, ¿sí? Abraham, ni se diga, ¿se acuerdan cuando alguien puso los ojos en la esposa de Abraham y en la torre le vino una enfermedad tremenda? ¿De acuerdo? A Moisés, frente a Faraón, ni se diga, todo el tiempo iba acompañado, y no solo por Aarón. Personajes que me apasionan muchísimo esta compañía que tenían de verdad el Señor, Elías. Elías se cargaba una gran guardia celestial, ni se diga por supuesto que sí. ¿Sí? Qué interesante es que cuando el Señor gobierna, en verdad, todo está en orden, todo está bajo su cuidado. ¿Por qué no practicar esto? ¿Por qué no revisar si esto vale la pena? Perdón que lo diga de esta forma. Si dejar y entregar el gobierno al Señor nos da una oportunidad de triunfo. ¿Por qué no analizar la oportunidad para saber si de pronto el estar frente al Señor y dejar que Él dirija nuestros pasos nos da un mejor resultado? Por supuesto que sí. Siempre el dejar que el Señor gobierne nos va a dar un mejor resultado. Pero para eso necesitamos en verdad dejar que Él gobierne, que Él mengüe. Perdón, que yo mengüe, pero que Él crezca. Y ahora sí dice el versículo 11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Atención, atención, porque quisiera que en este grupo de 13 caballeros que estamos acá, a ninguno nos pase como los Gálatas. ¿Qué pasó con los Gálatas? A ver si se acuerdan en el chat, a ver quién escribe. ¿Qué pasó con los Gálatas? Que Pablo los empezó a reprender y les dijo, oh Gálatas insensatos. ¿Por qué les dijo Gálatas insensatos? ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Qué pasó con los de Galacia? ¿En qué fue que se equivocaron? ¿En dónde fue que cometieron un gran y grave error? Por favor, quien se acuerde, pónganmelo en el chat. Vamos a ver si alguien se acuerda. Por ahí Javier está poniendo diferente doctrina. Muy bien. Qué palabra utiliza en el castellano, en el español que tenemos en la actualidad? ¿Qué palabra utiliza? A ver si alguien se acuerda. Porque han seguido otro, otro qué. A ver si alguien se acuerda. A la una. Un diferente. Un, inserte palabra. Diferente. A ver si alguien se acuerda. A la una. A las dos. Ahí está. Agustín por hacerlo rápido. ¡Ah! Solo puso cuatro palabras. Cuatro letras, perdón. Cinco. Y la palabra correcta es. Ahí está. Agustín, te llevas el mérito, por favor. Evangelio diferente. Por favor, pausen conmigo, por favor, un momentito, Mateo 18, porque Mateo 18 y versículo 11 me ha dicho para qué vino el Mesías. Vengan conmigo, por favor, a Gálatas 1 y vamos a aprender esta parte porque necesitamos comprender que esta cualidad que estamos analizando en el Mesías acá es el Evangelio de Cristo. Vengan conmigo, por favor, a Gálatas 1. Y les voy a recomendar que tengan donde escribir porque esto se va a poner muy bueno. Y no porque lo diga yo, de verdad, no soy yo el meritorio de esto, sino porque realmente esto nos va a ayudar muchísimo para consolidar nuestra doctrina, ¿de acuerdo? Y les va a seguir un montón. Gálatas 1 y 6, versículo Gálatas 6 de Gálatas 1, perdón. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Atención con esto. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por favor, encierren donde dice el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Siento que estoy a punto de preparar un batido. Siento que estoy a punto de preparar algo que se está licuando.
Y es que estoy con Luis Lorenzo, a la par de contigo, brother. Qué buena onda. Siento que estoy en tu oído y lo estamos haciendo juntos, brother. De verdad, qué gran bendición. Dice, no es que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿de qué se apartaron los de los de Galacia o los Gálatas? ¿De qué se apartaron? Pues del evangelio de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Se fijan? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo evangelizaba Cristo? ¿De qué predicaba Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Una palabra que nos ayuda muchísimo a entenderlo es ¿cuál fue el propósito de Cristo al venir a la tierra? Si tú y yo no tenemos claro esto, corremos peligro como los Gálatas, o quizá ya somos como los Gálatas y nos habíamos dado cuenta por andar diciendo que Cristo y su evangelio era tal cosa y ni era eso, por ejemplo. Sin embargo, hoy de verdad quisiera que se fueran de la sesión. En verdad, bien claro con la idea de el evangelio de Cristo es este, pero con versículos a la mano. ¿Está bien? Así que presten mucha, mucha atención a esta sección porque va a servirles muchísimo. ¿Qué o cuál es el evangelio de Cristo? ¿Sí? Porque de ahí se apartaron los Galatas. ¿Sí? De ahí se nos fueron los de Galacia, pues, los Gálatas, por no entender cuál era el Evangelio de Cristo. Ahora sí, ya nos dimos cuenta cuál es este tema de los Gálatas, no lo pierdan, al final vamos a volver aquí por Gálatas 3, pónganle ahí una marquita, un separador, y regresemos a Mateo capítulo 18, en el versículo 11, y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese es el Evangelio de Cristo. Y Él lo está diciendo a... Bien importante esto. Cuando pregunten, ¿y a qué vino Cristo? Pues pregúntenle a Él. ¿Y qué predicaba Cristo? Pues pregúntenle a Él. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Pues pregúntenle a Él. ¿Que acaso nunca lo dijo? ¿Que acaso nunca lo mencionó? ¿Que acaso nunca lo explicó? Pero me estoy dando cuenta que sí lo dijo. Y dijo claramente, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En medio de la pregunta que alguien le dice, ¿y en quién es el mayor en el reino de los cielos? Él contesta, el humilde. Y el mismo también menciona y dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se ha perdido. Cuando dijo, cuidado con los pequeños, cuidado con los humildes, se le ocurre decir, el Hijo del Hombre ha venido. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de mi Padre que se pierda ninguno de los pequeños. No es la voluntad de mi Padre que alguien menosprecie a estos pequeños y los haga apartarse. Entonces vamos a ir construyendo este evangelio, el evangelio de Cristo, y el primer versículo que vamos a poner a la cabeza de toda esta lista de versículos es el primero, Mateo 18:11. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a ver cómo en esta lista de versículos, que es el primer versículo donde menciona el propósito de la venida de Jesús. ¿De acuerdo? Hay otro versículo claramente donde muestra en alineación por completo a esto, a qué vino el Mesías. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre, porque no he sido enviado, dice ahora en este otro versículo, no he sido enviado, sino a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese versículo es basiquísimo para todos nosotros, ya lo entendemos claramente. ¿Dónde dice eso? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde dice no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ese versículo necesitan tenerlo siempre bien cerquita de la mente y el corazón. Mateo 15:24, segundo versículo de hoy. Segundo en la lista, Mateo 15:24. Les hago una pregunta, mis estimados caballeros, amigos. ¿Están alineados estos dos versículos? Mateo 18:11 y Mateo 15:24 están alineados, están súper alineados, porque están hablando de encontrar al que estaba perdido. ¿Sí? Están hablando de buscar, salvar al que estaba perdido. En Mateo 18:11 dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y Mateo 15:24 dice, yo vine a las ovejas perdidas. Entonces vamos a ir, definiendo, sí, por supuesto, los conceptos del versículo previo con el versículo siguiente. Cuando dice, versículo
11 de Mateo 18, cuando dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, la pregunta es, ¿qué se había perdido? Y la respuesta es Mateo 15, 24. Las ovejas perdidas eran las que estaban perdidas. ¿Está bien? Entonces vamos a ir como con uno, el siguiente lo vamos respondiendo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro eso, ya te lo dije, corre el riesgo como los de Galacia, los Gálatas. Y yo no quiero que tú corras riesgo, ¿sí? Que corre riesgo el que no se conectó a esta sesión, el que no lo va a ver grabado, pero tú y los que ven esta sesión grabada no pueden correr ese riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí viene la apostasía. Acuérdense de eso, ahí vienen los tiempos de apostasía y se va a poner bien interesante, ¿sí? Ok, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro personaje? Está bien fácil esta respuesta. ¿Qué otro personaje estuvo perdido en el Nuevo Testamento para que se entienda bien? ¿Qué otro personaje estuvo perdido? Acuérdense, otra cosa perdida, alguien que más se perdió. ¿Quién más se perdió? ¿Quién más se perdió en el Nuevo Testamento? Está bien fácil. Otra cosa perdida, perdido, perdido. A ver, ya lo pusieron por ahí. Luis Lorenzo lo trae bien directo. Conexión profunda. El hijo pródigo, caballeros. Siguiente cita y tercera cita. Porque les hago una pregunta, así tal cual. La verdad es que literalmente son ovejas perdidas o es una analogía al pueblo de Israel. Exacto, solo es una analogía. Pero si convertimos eso perdido a personas, quien nos va a mostrar esa persona perdida es el hijo pródigo. Así que siguiente cita es la número 3. ¿Qué es una oveja perdida? La respuesta está en Lucas 15. Una persona que se comporta como el hijo pródigo o el hijo despilfarrador de Lucas 15. ¿Está bien? Mateo 18:11, Mateo 15:24 y Lucas 15, el hijo pródigo. Llevamos esas tres citas para reconocer cuál es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? El hijo pródigo se fue, pidió la herencia y lo malgastó por completo. Bueno, pidió la herencia, se fue y malgastó por completo la herencia. ¿De acuerdo? Este hijo pródigo representa las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este hijo pródigo representa a las 10 tribus del norte. ¿Sí? ¿Y dónde dice que el Mesías vino por ellos? ¿Dónde dice que el Mesías iba a ir en busca de todos ellos? Ahora sí, Juan capítulo 10. Quiero definir quién es esa oveja perdida. Juan capítulo 10. Esa es la cuarta cita, caballeros. Cuarta cita, Juan capítulo 10. Vengan conmigo, por favor, a Juan capítulo 10. Y en Juan capítulo 10 dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa parte ya se lo sabe. Y luego dice el versículo número 16. Juan 11:16. Juan 10:16, perdón. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Sí? A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate, otras ovejas que no son de este redil. ¿Este versículo se alinea con el Evangelio de Cristo? Sí, directo, bien directo. Otras ovejas que no son de este redil. En ese momentito, mi querido José Luis, Fer, Javier, en el momentito que Jesús menciona y pronuncia otras ovejas que no son de este redil, ¿con quiénes estaba hablando? ¿A quiénes les estaba diciendo esto? A los discípulos, ¿verdad que sí? Los discípulos, ¿de qué nacionalidad son? ¿Del norte o del sur? Para que se entienda rápido. ¿Del norte, los discípulos, o del sur? A ver, señálenme con su dedito, pónganlo en el chat. ¿Norte o sur los discípulos? Los discípulos, Pedro, Jacobo,
de la casa del sur. Todos eran judíos, pues porque nacieron en Judea, ¿de acuerdo? Entonces dice, tengo otro redil, que no es este redil, otro redil, que no es el sur, el redil del sur, tengo otro redil. ¿A qué otro redil se refiere? Ahora sí, Javier, a los del norte. Todos los del norte, dice, a aquellos debo también traer. ¿Sí? Los discípulos de qué nacionalidad eran? Todos los discípulos, todos, todos, todos. Nacidos de Judea en Jerusalén, bueno, realmente eran galileos, ¿se acuerdan que dice que estos hombres son galileos? Todos ellos eran del sur, ¿sí? Todos eran, porque lo del sur para el tiempo de Jesús eran los únicos que quedaban, los del norte ya habían sido dispersados no, 700 años antes, ¿sí? Un montón de tiempo antes. Los que quedaban eran puros judíos. Y los del norte eran samaritanos, ¿se acuerdan de la mujer samaritana y todo eso, no? Pero entonces cuando dice Jesús, atención todo el mundo acá, dice Jesús, tengo otro redil, que no es este redil. Este redil que está lleno de qué? De puro judío, ¿verdad que sí? Tengo otro redil, ¿sí? Y dice el versículo número 16, que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Fíjate lo que está diciendo. Debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate lo que está diciendo. A las del otro redil perdido, las debo traer. ¿A dónde? A este redil. ¿Sí? Debo traer. Tengo otro redil. Lo debo traer conmigo. ¿Sí? Pensemos en el hijo pródigo, por favor, por un momento. Por favor, nadie se pierda. Quédese conmigo, por favor. El hijo pródigo. ¿Le llevaron la casa del padre y todas las instalaciones a donde estaba el hijo pródigo? ¿O el hijo pródigo debía volver a la casa? Está fácil eso, ¿no? ¿Quién más vivía en la casa además del hijo pródigo? El hijo mayor, ¿cierto? Esa parte está bien fácil, ¿sí? Ahí está perfectamente la idea de este redil, que es el hijo mayor, está aquí en la propiedad, el hijo mayor, ¿cierto? Y les dice, oigan, al hijo mayor, debo traer al otro redil. Pues vaya a traer el hijo pródigo, pero lo trae acá, ¿sí? Esta parte es bien importante, porque no se va a adaptar la casa del padre al hijo, no, no, no. El hijo necesita volver a casa, ¿sí? Esta parte es importante. El hermano mayor estaba en la propiedad, no estaba en la casa, exactamente. Estaba cerquita de la casa, pero no estaba dentro de la casa. Por lo tanto, también este redil requiere su reformación, requiere su reforma, pues también el hermano mayor requiere ser trabajado y restaurado. Pero no le van a hacer nada, el padre no va a hacer nada con el hermano mayor hasta que el hijo pródigo vuelva. Y eso nos lo dicen las profecías, que ahora vamos a ir para allá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente cita? Juan 10 en el versículo 16. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y llevar un rebaño y un pastor. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Hasta ahorita lo que seguimos viendo es ir por los perdidos, restaurar al perdido, redimir al perdido, traer al perdido, ¿cierto? Y le está diciendo otro redil. ¿Cuál es ese otro redil? Pues los del norte, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a distinguir? Ahí, fíjense cómo se va como desenlazando todo como lo necesitamos. ¿Cómo se va a distinguir las tribus del norte? Ah, bueno, si te vienes conmigo hasta acá, hasta el versículo número 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, estamos en nuestra, ¿qué número de cita? ¿Quinta? Porque Juan 10:16 es una y la que sigue, gracias mi querido Javier, es la Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la quinta, ¿verdad? Entonces dijimos, quinta cita, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo se distingue una oveja perdida? Porque son las ovejas que conocen la voz del pastor, él las conoce y las ovejitas lo siguen. Atención con esto, porque cuando el buen pastor hable, y aquí va a venir una parte interesantísima, cuando el buen pastor hable, podemos decir, ándale, como ovejas perdidas, ya escuché la voz del pastor, qué bien. Imagínate lo que te voy a decir a continuación, presta mucha atención.
El buen pastor te dice, no sé, imagínate, Javier, vuelve a casa, vámonos a la casa. Ah, no, 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 antes espérate, te dice, Javier, ya te encontré. Y tú te pones bien feliz, ay, amén, gracias Señor, ya me encontraste, ay, amén, y bendito el Señor, ya me encontró. Ahora sí ya te encontró, ¿qué es lo que va a hacer en automático? ¿Qué es lo que sigue que haga? Ya te encontró, te agarra la cabeza y ahí te deja. No, no, ya lo acabamos de leer. Te va a llevar con él, pero te va a llamar por tu nombre y te va a decir, Javier, es tiempo de volver a casa. Entonces imagínate que tú como viejita le contestases nada más, amén, Señor, yo creo mucho en casa, yo creo mucho en ti, Señor, yo creo en ti. Sí, por eso, vámonos de vuelta a casa. No, amén, yo creo que tú eres mi Señor. Sí, por eso, vámonos a casa. Yo creo en casa de mi padre muchas moradas hay, ya lo sé, Señor, me sé el versículo 9. Por eso, levántate y vámonos a la casa. Yo creo, sí, ya me dijiste que crees, qué bueno que crees, pero te digo una cosa para que me entiendas, mi querida ovejita, creer no es suficiente. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿qué incluye ese me siguen? Incluye una acción, y la acción es para obedecerle. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¡Vámonos! Ah, sí, se para la oveja y va detrás del pastor. ¿Sí? No se queda allí. Saber una cosa, por mucho tiempo la religión nos ha enseñado que el buen pastor tiene como intención venir, rescatarnos y pues ya se acabó. No como ya se acabó, no, no. ¿Dónde acaba la redención del Padre? No va a acabar su redención hasta que te lleve de vuelta a casa y ahorita vamos a ver qué va a pasar allí. ¿Sí? El punto es que en el paso de la restauración del Señor, que vamos a creer en el 5, ¿verdad? El 5 es, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solo es creer, también incluye obedecer al Señor. Incluye obedecer al Padre. Si te dice, párate y vámonos, es párate y vámonos. ¿Sí? Y sí, sí, te lo aseguro, vas a llegar y va a llegar a la ovejita como el hijo pródigo de vuelta a casa. ¿Sí? Y cuando llegue de vuelta a casa, solo piensen, por favor, ¿cómo va a llegar el hijo? ¿Cómo llegó el hijo pródigo a casa? Oliendo re mal, apestosísimo, completamente sucio, además de verdad, con una apariencia completamente deplorable, de verdad desgastada. Y eso es una cosa bien interesante, porque aunque es una historia, es una forma de entender las profecías de Jeremías. Vamos al sexto versículo, por favor. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 en el versículo número 8. Dice, he aquí yo los hago volver, ándale tú, yo los hago volver de la tierra del norte. Ah, ese es el otro redil. Ya me queda claro, ahí ya me está diciendo cuál es ese otro redil. Los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ¿cómo dice que están? Ciegos y cojos. De casualidad, esto les hace pensar en cómo estaba la ovejita perdida, allá perdida. Sí, claro, ciega y coja. Sí, el hijo pródigo a lo mejor no estaba ciego ni cojo porque la historia no nos dice eso. Pero si pensamos un momentito en qué implica estar ciego en la palabra, es bien claro. ¿Qué significa estar ciego? Si cierras los ojos, como un ciego, si te cegara la vista cerrando los ojos, ¿qué ves? Oscuridad, ¿sí? ¿Y qué es oscuridad? ¿Qué es no hay luz? ¿Cuál es la ausencia de luz en la analogía bíblica? ¿Qué es ausencia de luz? Estar fuera de la instrucción del Señor, porque su palabra es como lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Está fácil, ¿no? Está bonito eso, ¿sí? Entonces aquí dice, están ciegos y cojos. ¿Por qué están cojos? Pues porque estaban ciegos.
Y tropezaron, todo el tiempo tropezaron, 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 tropezaron. De verdad, abandonar la instrucción del Señor te vas a hacer que tropieces. O sea, te vas a tropezar todo el tiempo. Y dice, la mujer que está encinta, anda tú. La ovejita perdida allá se quedó embarazada. Y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Pregunto, ¿estaban bien contentotes allá, ciegos, cojos, dadas a luz, bueno, así, paridas, así? Allá, quién sabe quién la embarazó a la ovejita perdida, quién sabe quién allá con quién se encontró, pero va a regresar embarazada. ¿Qué haces? Imagínate qué haces con tu hijo que te diga, papá, se fue de la casa y regresa, papá, ¿qué crees? Vas a ser abuelo. Imagínate eso, Javier, ¿ah? Imagínate eso, mi estimado Luis Lorenzo. Que te diga tu hija, que llegue, que regrese tu hija, papá, estoy embarazada. Anda, anda, porque así volvimos, así volvieron los del norte. Ay, señor, sí, me fui y todo, y sí, quiero regresar, pero ¿qué crees? No vengo sola, no vengo solo, traigo a tu nieto. ¿Qué haces? Pues dice el señor, yo ya sabía que así ibas a volver. El ejemplo de eso es Gomer, ¿se acuerdan de Gomer? Que se iba y probablemente el segundo y el tercer hijo los tuvo con alguien más y regresaba y está embarazada. ¿Y qué hacía? O sea, lo sigues tomando como tu esposa. ¿Ah? Así es el Señor. Qué fuerte esto, ¿no? Esto no lo supieron los Gálatas. Esto no lo olvidaron los Gálatas. Esto a los Gálatas les fue desconocido. Y entonces vino alguien, les contó algo distinto y se fascinaron. Oh, Gálatas insensatos. Quien los fascinó, dice Gálatas 3. ¿Quién los fascinó? ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Sí? Porque estamos diciendo que el Hijo del Hombre en Mateo 18:11 vino a salvar lo que se había perdido. Pero si no sabemos qué es lo que se había perdido, fácilmente nos vamos a apartar de esto. Entonces dice acá, irán con lloro, pues claro, irán con lloro, pues claro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar, aquí atención porque vamos a ir cerrando esta sección, dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Ah, pues claro, ya no se van a tropezar otra vez. Por eso están todos cojos. Porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Fíjate lo que dice, mis queridos amigos. Dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Qué les viene a la mente con respecto a estos arroyos de aguas? ¿Qué son los arroyos de aguas? ¿O en dónde más dice ese concepto de arroyos de aguas? A ver si alguien se acuerda, que lo tenga presente. Arroyos de aguas. Andar junto a arroyos de aguas. Salmo 1, por supuesto. Serán plantados junto a corrientes de aguas. Exactamente. ¿Quiénes? Los que se deleitan en la ley del Señor de día y de noche. Perfecto. ¿En dónde más dice? Bien, 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 bien. ¿En dónde más dice esta idea de arroyos de aguas o las aguas? Es que si les doy la otra pista, luego lo van a saber y quiero que se esfuercen su mente. Ya sé que es temprano, pero esforcémonos juntos. Arroyos de aguas, aguas. A ver qué otro salmo pueda asociar perfectamente con esta idea. Claro, mi querido Cosmos, también la samaritana, cuando le dice, el agua que yo ofrezco no tendrá sed jamás. Y le dice, dame esa agua. Muy bien, también. Ahí está, mi querido Sam. Salmo 23. Pausa, no lo busquen todavía. Quiero traerles primero la idea de qué vamos a encontrar en el Salmo 23. ¿Sí? Salmo 23 nos va a dar la respuesta del hijo pródigo. Salmo 23 nos va a contar qué fue lo que vio el hijo pródigo cuando volvió. ¿Sí? Y nos va a contar su respuesta. ¿Saben por qué? La historia del hijo pródigo, atención todo el mundo, por favor, présteme su atención, su mirada, sus oídos. La historia del hijo pródigo no nos cuenta lo que pasó al día siguiente después de la fiesta. Sí, hubo una fiesta, sí, hubo un asado, sí, se celebró, las fiestas, la música, la ropa cambió, sí, todo cambió. Pero cuando terminó la fiesta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo se despertó al día siguiente, bajó? En la mesa había waffles y hot cakes y café, jugo de naranja, todo servido otra vez, y estaba el padre sentado en la mesa. ¿De qué crees que trató la conversación en ese desayuno en la mañana siguiente?
Después de que vio y gustó las delicias de estar en casa, ¿qué crees que le dijo el padre? ¿Qué crees que le dijo el hijo? ¿De qué crees que hablaron ellos dos? Yo te voy a hacer una sugerencia, ¿sí? Y creo que los papás me van a dar la razón. Hijito, tú quieres volver a casa, quieres quedarte en casa. Esta casa de verdad puede ser para ti otra vez. Eres mi heredero. Todo lo pasado puede quedar atrás y quedó atrás. Le dijo Salmo, lee el Salmo 1, órale, morro, ponte a leer el Salmo 1, ¿ah? Para que no vuelvas a hacer lo que hiciste. Más o menos, vamos a darnos cuenta que es más o menos por ahí. Y entonces le dice el padre, sin embargo, si tú quieres estar en casa, disfrutar de estar en casa hay reglas, en casa hay instrucciones y en casa hay leyes, ¿sí? Lo que se conoce como la Torah. Ahí está. ¿Quieres ser hijo? Perfecto, compórtate como hijo. ¿Quieres ser un extranjero? Compórtese como los extranjeros. ¿Quieres tener mi nombre y mi respaldo? Compórtate a la altura, hijo. Sí. Y el hijo tomándose un cafecito, ¿no? Y el waffle también. Si no, si tú quieres, puedes elegir también irte otra vez. Yo te amo tanto como para poder obligarte a quedarte en casa cuando tú no te quieres quedar en casa. Pero puedes irte, si tu decisión es irte otra vez, lo puedes hacer. Pero si te quieres quedar en casa, va a ser necesario que te comportes como alguien que vive en casa, en mi casa, ¿sí? Y ya se baja el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor que estaba enojado el día anterior, también se echa el cafecito y demás. ¿Ustedes cuál creen que fue la respuesta del hijo pródigo, del hijo despilfarrador? El Salmo 23, se lo voy a comentar como quizá nunca lo habías visto, pero el Salmo 23 nos va a contar cuál es la respuesta del hijo pródigo. Y esta es la cita número 7, ¿cierto? La séptima cita, ¿cierto? ¿7? ¿Vamos a la 7? En la que vayamos, pues, ya no sé cuál, ya perdí la cuenta, perdónenme. La cita que vayamos, 7, gracias. Vamos al Salmo 23 para conocer la respuesta del hijo despilfarrador. Vamos a ver qué contestó después de que se terminó el waffle y el hot cake, la frutita y el jugo de naranja. Esta fue la respuesta del hijo. Y dice, Salmo 23, papá, tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me has hecho descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Se acuerdan de las aguas de reposo, no? Arroyos de reposo por el cual supieron de Jeremías 31. ¿Se fijan cómo el siguiente versículo ayuda a entender al anterior? Por eso es bien importante la lista en este orden. ¿De acuerdo? Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Versículo 3. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. ¿Qué le está diciendo cuando le dice, cuando recita esto? Me guiarás por sendas de justicia. ¿Qué significa eso? Acepto tu instrucción. Tú me sabes guiar. Tú me sabes guiar por sendas de justicia. El Salmo 1, lo que acabas de decir, Luis. Acepto tus mandamientos. Tú me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Acepto que me instruyas. Acepto tus mandamientos. Acepto tus instrucciones. Los acepto, Señor. Porque yo sé que aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, valle de sombra de muerte, perdón, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Les hace sentido esto como el hijo pródigo, verdad que sí? Como si hubiera contestado esto. Sí, yo siempre hago una relación con, es una relación muy tonta, pero se la voy a compartir para que siempre se acuerden. Imagínate que el hijo pródigo cuando llegó a casa
y que estaba diciendo esta parte de delicados pastos y junto a aguas de reposo y nada me faltará y bueno, esto está increíble. Es como cuando Burro en la película de Shrek va entrando al reino de muy muy lejano. ¿Han visto la película de Shrek en esa parte donde van a conocer a los suegros y va entrando al reino de muy muy lejano y Burro dice que es como que todo muy muy bueno, ¿no? Como que wow, qué grande ciudad, así, ¿no? Y entonces imagínate que el hijo pródigo está volteando a ver todo lo que está a su alrededor y como Burro está como, no, es que está increíble. Aquí, bueno, Burro dice en la película, dice, aquí seguro hay tamales de caviar, o sea, como una cosa así re bárbara, increíble, ¿no? Así como, wow, aquí no hay algarrobas de los cerdos, aquí hay delicados pastos. Imagínate que no es un burro, imagínate que es una ovejita que estaba perdida. Y que va diciendo por cuando va entrando a la casa del padre, wow, aquí hay delicados pastos, wow, aquí hay aguas de reposo. Yo casi peleo con los cerdos por tener agua y aquí hay aguas de reposo, qué bien. No, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mi rey? Sí acepto, pues. Acepto tus sendas de justicia, acepto que me instruyas, acepto tu doctrina, acepto tu Torah, acepto tu instrucción, acepto tu luz, acepto las sendas de justicia. Porque yo sé y entiendo perfecto que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Dice el versículo 4: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y vean en esta parte cuando dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, con el waffle todavía en la boca, se le ocurre decir, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Díganme ustedes, ¿quién era el mayor angustiador del hijo pródigo? ¿Quién angustiaba más al hijo pródigo? ¿Quién era así el mayor detractor del hijo pródigo con todo y el waffle en la boca? ¿Quién? ¿Quién era el que más gordo le caía así? ¡Ay, qué mal me caes! ¿A quién le irritaba más el hijo pródigo? ¿Al hermano mayor? El hermano mayor odiaba que el hijo pródigo fuera de vuelta a la casa. ¿Se acuerdan cuando le reclama al papá y le dice, tú a mí nunca me has dado nada? Y este que malgastó la herencia, ¿esa es una fiesta por él? Este que se perdió, ¿de verdad te alegras porque volvió sin tu herencia? Imagínate cuando el hijo pródigo dice eso en el desayuno y dice, aderezas mesa delante de mí. Aderezar mesa es literal poner una mesa, ¿no? Delante de mí en presencia de mis angustiadores y voltea a ver a su hermano mayor como que enfrente de este. Pero no se lo dicen mal, lo dice, Señor, si yo sé que con mis angustiadores haces esto, Señor, ¿qué no harás, Padre? ¿Qué no harás con los que no son mis angustiadores? Si hasta con mis angustiadores me invitas a comer para conciliar, Señor, ¿qué no va a pasar con otros? ¿Qué no va a suceder con otros? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo se va a ir después de que su copa rebose, que coma delicados pastos, que esté junto a arroyos de agua de reposo? Por supuesto que no. Y mira lo que va a decir el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí está el veredicto del hijo pródigo. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Se va a ir el hijo pródigo? ¿Se va a volver a ir? Ya se dio cuenta que afuera no hay tamales de caviar, ni waffles, ni jugo de naranja, ni vino, ni pastos delicados, no hay nada de eso. Este es el final de la historia del hijo pródigo. En la casa del Señor moraré por largos días. No me voy a ir otra vez. No me voy a volver a ir. Se levantan de la mesa, se abrazan y entonces ya se pone a trabajar el hijo pródigo, ¿no? Porque pues también hay que trabajarle en la casa, ¿no? En la viña del Señor. Este es el Evangelio de Cristo. Ir por el que se perdió. Alimentarlo, cuidarlo, sanarlo y que él mismo diga, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre.
En la casa de mi padre moraré por largos días. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a decir eso? ¿O alguno de ustedes ya ha dicho eso antes? Señor, guíame por tus sendas de justicia. En la casa de mi rey moraré por largos días. Si alguna vez has dicho eso, es porque te asimilas justamente a esa necesidad, a ese hijo pródigo que está volviendo a casa. Cerramos con Mateo, por favor, regresemos un momentito a Mateo para cerrar. Mateo 18 y versículo número 12, para que se den cuenta que es totalmente relacionado con esto. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Quieren mejor prueba de que estamos hablando de lo mismo? Solo lean el versículo siguiente. Está hablando de ovejas perdidas. Bueno, una de las 99. ¿Se acuerdan de la canción? ¿Alguien se acuerda? Por favor, díganme que alguien se acuerda de la canción que dice: Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Nadie se acuerda, por favor, díganme en el chat. Capaz si alguien sí. Y dice, un hombre tiene 100 ovejas, y dice, versículo 13, y acontece que le encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No quiere que se pierda nadie. No quiere que nadie se pierda. Sí. Y esa es la actitud que necesitamos comprender. Porque si ya entendimos que esa es la labor que hizo Él, esa es la labor que Él ha mantenido, esa es la labor por la que Él ha luchado y trabajado, te vas a dar cuenta que es la misma labor que espera que tú hagas. El hijo pródigo cuando volvió, se quedó, se fortaleció y luego después, al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, también va a salir a buscar personas que cumplan con la misma condición. Los endeudados, los pobres, los avergonzados, los pecadores, todos ellos representan al hijo pródigo. Y sí, ese hijo pródigo que fue acá, se volvió, también va a buscar a personas en la misma situación. Y eso, mis queridos amigos, nos lleva al punto donde empezamos. Eso es lavar los pies. Eso es la humildad que Él espera de nosotros. Ese hijo pródigo que al día siguiente sale en búsqueda de otros hijos pródigos, otros hijos despilfarradores. Eso es lavar los pies. Aprendamos la actitud de este Mesías y démonos cuenta que en muchas ocasiones nos va a tocar hacer labor de campo. Y esta labor de campo incluye encontrar hijos pródigos. Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión del día de hoy.